El hielo del lago Cedar Hollow no solo se quebró. Gimió como algo que estaba muriendo. En una gélida tarde de febrero, en lo más profundo del campo nevado de Vermont, Delia Harwell, de 28 años, sacó a rastras a 3 pequeñas vidas tembleando del agua negra y helada. Jamás imaginó que la figura que se hundía bajo el hielo roto era un hombre al que medio Nueva Inglaterra buscaba. Delia había sido enfermera de urgencias en Chicago, hasta el día en que se atrevió a denunciar a un médico poderoso y fue marcada en toda la profesión, despojada de su trabajo y de todo lo que había construido. Ahora era solo una madre soltera, con el cabello castaño recogido a las prisas y los ojos grises cansados que nunca habían aprendido a rendirse. Sobrevivía como veterinaria ambulante en una cabaña junto al lago que el banco estaba a punto de embargar, criando sola a su hija de 6 años, Pippa, que cada invierno luchaba contra el asma. Delia estaba acostumbrada a la pérdida, acostumbrada al frío, acostumbrada a que nadie jamás llegara a rescatarla. Así que cuando los gritos desesperados de unos cachorros rasgaron la nieve, no se detuvo a pensar. Simplemente corrió. Una camioneta negra había atravesado el hielo delgado y ya se estaba hundiendo. Delia agarró un rollo de cuerda, lo ató a un poste de madera y se lanzó al agua, tan fría que sentía como si le arrancara la piel de los huesos. Uno por uno, los sacó. El primero fue fácil, el segundo estaba enredado en un cinturón de seguridad, el tercero casi se le iba, hasta que presionó sus manos sobre el pequeño pecho del cachorro y trabajó hasta que tosió y volvió a la vida. Y justo cuando creía que había terminado, una mano humana golpeó débilmente contra el vidrio que se hundía. Había un alma más allí abajo. Delia se sumergió una última vez, rodeó con los brazos a un hombre pesado y de hombros anchos, y cuando lo arrastró hasta la orilla nevada, se quedó congelada. Bajo su abrigo costoso y rasgado había una herida de bala sangrando en su costado. Aquello no había sido un accidente. Aquel hombre, de mandíbula cuadrada y dura, con una cicatriz tenue en la línea de la mandíbula y ojos de un gris frío como el acero, no había simplemente perdido el control del auto. Alguien había querido verlo muerto. Y Delia Harwell, una mujer que ya no tenía nada que perder, acababa de arrastrar a un mundo criminal entero hasta el centro de su propia sala de estar. Si te gustan las historias de valentía y de almas rotas que se encuentran contra todo pronóstico, dale like para apoyarnos. No olvides compartir este vídeo con las personas que quieres. Y suscríbete al canal hoy mismo para que nunca te pierdas lo que sigue. El hombre pesaba como un árbol caído, y Delia sabía que si dudaba un minuto más, ambos morirían congelados en esa orilla. El frío feroz le complicaba cada movimiento, convirtiendo cada esfuerzo en una prueba de pura voluntad mientras forzaba su mano a sostener la cuerda. Se levantó tambaleándose entre el viento que aullaba, arrastrando el cuerpo inconsciente del hombre lejos del borde del hielo quebrado, centímetro a centímetro, con los tacones hundiéndose en la nieve compacta. Su vieja trineo de madera, el que usaba para acarrear leña, seguía apoyado junto al pino antiguo donde lo había dejado al salir corriendo, y agradeció al cielo los hábitos cuidadosos de alguien que había vivido sola demasiado tiempo. Hizo rodar al hombre sobre las tablas de madera, su cabeza cayendo hacia atrás, los labios ya tornándose de un morado azulado que Delia, con todos sus años en urgencias, comprendía demasiado bien. Era el color de alguien que se desliza hacia el otro lado. Los 3 cachorros temblorosos se aferraban a sus piernas, empapados y gimiendo, y como no tenía manos libres para cargarlos, los metió a los 3 dentro de su abrigo grueso, apretándolos contra su pecho para compartir el poco calor que le quedaba. Luego comenzó a tirar. La distancia hasta la cabaña era de apenas unos cientos de metros, pero en medio de la tormenta de nieve rugiente, se sentía como toda una vida. La nieve le azotaba el rostro como agujas. El viento le daba de frente con cada paso, convirtiendo cada movimiento en una batalla, y la cuerda le cortaba las palmas heridas con tanto dolor que tenía que apretar los dientes para no llorar. Hubo un momento, solo uno, en que sus rodillas cedieron y una vocecita en su cabeza le susurró que no podía hacerlo, que ese hombre era un desconocido, que Pippa todavía dormía dentro de la casa, y que ella no tenía derecho a morir ahí afuera por alguien a quien nunca había conocido. Pero entonces, el viejo instinto se alzó. El instinto que se había forjado en su sangre durante todos los años en que vistió la bata blanca. El instinto que nunca preguntaba quién era la persona que tenía delante, si merecía ser salvada o no, sino que solo hacía una pregunta: ¿todavía respiraba? Y sí, todavía respiraba. Así que se levantó. Reunió hasta la última gota de fuerza que le quedaba en un cuerpo de 28 años, demasiado acostumbrado a cargar con todo, y tiró. La puerta de la cabaña apareció entre la nieve como un faro pálido y amarillo.
La luz del fuego se derramaba por las ventanas cubiertas de escarcha. Dileya golpeó la puerta con el hombro, la abrió de un empujón, y una ola de aire caliente la recibió como un abrazo. Arrastró el trineo sobre el umbral, la madera rechinando contra la madera, y con un último esfuerzo que hizo que la oscuridad le nublara la vista, hizo rodar al hombre sobre la alfombra trenzada frente a la chimenea de piedra. Ahí quedó, grande e inmóvil, el hielo derritiéndose en charcos debajo de su cuerpo. Y por primera vez, a la luz del fuego, Dileya vio con claridad un rostro anguloso, una mandíbula cuadrada, la piel pálida por el frío, pero que aún conservaba una autoridad fría incluso inconsciente. No se permitió detenerse a pensar. Corrió hacia el teléfono fijo colgado en la pared de la cocina, tomó el auricular y solo encontró un silencio muerto. La línea se había cortado cuando la tormenta empezó a derribar los viejos postes de servicio a lo largo del lago. Sacó el celular del bolsillo de su pantalón mojado, y la pantalla no mostraba señal, exactamente como esperaba, porque en ese rincón apartado la cobertura ya era poco confiable, y una tormenta así había cortado por completo su último hilo con el mundo exterior. El único camino al pueblo estaba a casi 20 kilómetros, y casi con certeza sepultado en nieve. Ninguna ambulancia podría llegar antes del amanecer, y para entonces ese hombre ya estaría frío hacía rato. Dileya se quedó de pie en medio de su pequeña casa de madera, el agua goteando constantemente de su cabello al piso, los 3 cachorros temblando junto a sus pies, y comprendió una verdad cruda y desnuda, que esa noche, en esa cabaña solitaria junto al lago congelado, ella era la única persona que se interponía entre ese hombre desconocido y la muerte. Ninguna policía, ningún hospital, nadie más. Solo ella, sus manos heridas y todo lo que aún recordara de la vida que le habían arrebatado. Respiró hondo, se echó el cabello mojado hacia atrás y se arrodilló junto a él. Sus manos, aunque entumecidas por el frío, se movieron de manera automática hacia el punto del pulso en el cuello del hombre, y aquel latido débil y lento resonó bajo sus dedos como una súplica de ayuda. El primer problema era el frío, porque Dileya sabía que la hipotermia lo mataría más rápido que cualquier herida. Le quitó el abrigo empapado que se pegaba al cuerpo del hombre, luchando con los botones congelados con urgencia concentrada, y luego sacó de la alacena todas las mantas de lana que tenía, envolviendo aquel cuerpo grande como se envuelve a un recién nacido. Lo acercó aún más a la chimenea, agregó más leña hasta que las llamas ardieron con fuerza, y colocó a ambos lados de su torso los ladrillos que siempre calentaba para entibiar la cama, envueltos en tela para que el calor penetrara despacio sin quemar la piel entumecida. Hizo todo esto de memoria, sin necesidad de pensar, porque hubo un tiempo en que hacía estas cosas cada noche bajo las luces blancas y frías de urgencias, antes de que le quitaran la licencia y el honor junto con ella. Solo cuando el color morado de los labios del hombre empezó a desaparecer, se atrevió a mirar la herida. Acercó su maletín veterinario de emergencias, la bolsa de lona desteñida que llevaba todo lo necesario para tratar vacas, caballos, perros y gatos de las granjas dispersas alrededor del lago, y se dijo que un cuerpo era un cuerpo. Carne y sangre eran carne y sangre, fuera humano o animal. Los principios para detener una hemorragia seguían siendo los mismos. Cortó la camisa empapada en el costado del hombre, y lo que apareció bajo la luz del fuego le hizo contener el aliento por un instante. La herida era profunda, salvaje, y Dileya había visto suficiente en su vida para saber de inmediato que aquella era la marca de una bala. La sangre seguía brotando lentamente, empapando la costra de hielo, todavía adherida a su piel, extendiéndose en una mancha oscura bajo la luz titilante. Presionó un grueso paquete de gasa sobre la herida, apoyando todo su peso para frenar el sangrado, contando cada latido en su cabeza, 1, 2, 3, hasta que el flujo empezó a ceder. La bala seguía dentro. Lo sentía bajo las yemas de sus dedos, y sabía que no tenía otra opción más que extraerla antes de que provocara una infección y le robara la vida desde dentro. Esterilizó las pinzas médicas en el fuego hasta que la punta de metal brilló al rojo vivo, y luego vertió alcohol sobre la herida y sobre sus propias manos temblorosas. No tenía anestesia, nada para suavizar el dolor que estaba a punto de causar, y todo lo que pudo hacer fue susurrarle al hombre inconsciente que lo sentía, que esto iba a dolerle mucho, que tenía que resistirlo si quería vivir. En el instante en que las pinzas tocaron la herida, el hombre reaccionó incluso en su inconsciencia. Todo su cuerpo se puso rígido, su espalda se arqueó sobre la alfombra, y un gruñido bajo y gutural escapó de su garganta, como el rugido de una bestia arrinconada. Sus dientes se apretaron con fuerza, cada músculo de su cuerpo tenso por el dolor, y su mano grande tanteó el aire hasta atrapar la muñeca de Dileya,
apretándola tan fuerte que ella pensó que le rompería los huesos. No se apartó. Ya antes la habían sujetado pacientes desesperados, la habían arañado, se habían aferrado a ella, le habían gritado, y sabía que detrás de esa fuerza desesperada solo había un ser humano con miedo a morir. «Aférrate a mí», dijo suavemente, con la voz extrañamente calmada en medio de la tormenta que aullaba afuera. «Puedes aferrarte a mí si lo necesitas, pero no voy a detenerme». Y no se detuvo. Con una precisión que solo años de entrenamiento despiadado podían dar, extrajo la bala, la dejó caer con un tintineo agudo en el cuenco de metal a su lado, limpió la herida y comenzó a suturar punto por punto, con las manos firmes aunque el corazón le latía como tambor de guerra. Durante todo ese tiempo, el hombre seguía hundiéndose y emergiendo del delirio, y de sus labios secos y partidos a veces escapaban palabras rotas en una lengua que Dileya no entendía. Sílabas pesadas y cortantes de algún idioma del este de Europa, a veces sonando como una advertencia, a veces como un nombre gritado con desesperación. Ella no sabía qué decía, pero escuchaba el dolor dentro de eso, y el dolor no necesitaba traducción. Cuando terminó el último punto, Dileya se dejó caer pesadamente al suelo, la espalda apoyada contra la pata de una silla, empapada en sudor aunque la habitación seguía fría. Miró al hombre desconocido, su respiración ahora un poco más estable, y supo que acababa de arrastrarlo desde el borde del abismo, pero solo un pequeño paso. Había perdido demasiada sangre, su cuerpo había soportado demasiado frío, y la fiebre empezaba a subir caliente bajo su piel. Todavía estaba lejos de estar a salvo, y Dileya entendió que aquella noche solo era el comienzo. El tiempo dentro de la cabaña pasaba al ritmo trabajoso de la respiración del hombre desconocido, y Dileya se quedó sentada con las rodillas pegadas al pecho, la espalda contra la silla, sin atreverse a quitarle los ojos de encima. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente, arrojando líneas de luz ámbar y naranja sobre sus rasgos sombreados mientras se hundía más profundo en la fiebre. Y cuanto más lo miraba Dileya, más sentía crecer una inquietud en su pecho, como agua que se hincha bajo una capa de hielo. Había pasado toda su vida salvando personas. Pero nunca había salvado a un hombre con una herida de bala en el cuerpo. La gente no recibía disparos sin razón. La gente no manejaba un auto carísimo hacia un lago congelado en medio de la peor tormenta del invierno sin razón. No. En un lugar tan solitario que ni los locales se acercaban cuando el clima se volvía malo. Y las ropas que vestía, aunque rasgadas y empapadas, revelaban una tela tan cara que alguien como ella nunca habría soñado con ella en toda su vida, mientras que el reloj en su muñeca era pesado, frío y valía más que la propia casa donde ella estaba sentada. Este hombre no pertenecía al mundo de las granjas pobres dispersas alrededor del lago Cedar Hollow. Venía de algún lugar oscuro y peligroso, y Dileya sintió un escalofrío recorrerle la espalda al pensar que quien le había disparado no dejaría de buscarlo solo porque se había hundido en el agua. Apretó los brazos alrededor de sus piernas, apoyando la barbilla en las rodillas mientras los recuerdos volvían sin permiso. Chicago. Aquel nombre resonaba ahora en su mente como una vieja cicatriz que duele cuando cambia el clima. Echaba de menos el área de urgencias, la adrenalina veloz, el orgullo de vestir la bata blanca. Pero esa vida le había sido arrancada brutalmente solo porque eligió su conciencia por encima del silencio. Ahora esos recuerdos solo afilaban el contraste amargo entre su pasado y el extraño que sangraba sobre su alfombra, mientras ella curaba ganado en lugar de seres humanos. Se había dicho a sí misma que todo lo que necesitaba era paz, un techo para Pippa, nada más. Pero ni siquiera eso pequeño el mundo le dejaría conservar. El aviso del banco seguía sobre la mesa de la cocina, donde lo había dejado 3 días antes sin encontrar el valor de tocarlo de nuevo. Aquella hoja fría de papel blanco y tinta negra le decía que le quedaba muy poco tiempo antes de que vinieran a quitarle esa cabaña, el último hogar que ella y su hija tenían. Y ahora, como si el destino no la hubiera atormentado lo suficiente, había arrojado a un hombre extraño sobre su umbral, arrastrando tras él un mundo entero en el que ella nunca había querido involucrarse. Lo miró, al hombre grande tendido sin moverse sobre su alfombra, y una pregunta se repetía en su mente como una alarma: ¿a quién había traído a su casa? ¿Quién era él? ¿Quiénes eran las personas que lo cazaban? Y cuando esa noche terminara, ¿tendría que pagar su bondad con la seguridad de Pippa? En el rincón de la habitación, los 3 cachorros ya se habían dormido hacía rato, acurrucados unos contra otros en una cálida montañita de pelaje, y su paz inocente solo afilaba más la inquietud que roía a Dileya. No podía dormir. No se atrevía a dormir. Solo se quedó ahí, vigilando la respiración del extraño, escuchando aullar la tormenta afuera, esperando el amanecer,
con el peso de saber que cuando saliera el sol, tendría que enfrentar respuestas que tal vez nunca había querido escuchar. No sabía que la respuesta llegaría antes de lo imaginado, y que lo cambiaría todo. Debió quedarse dormida sin darse cuenta, porque lo siguiente de lo que fue consciente fue de ladridos agudos y urgentes que rasgaban la noche y la sacaban de su duermevela. Los 3 cachorros se habían levantado de un salto de la cálida montañita de pelaje en el rincón, y ya no eran las pequeñas criaturas exhaustas que habían sido apenas unas horas antes. Se lanzaban hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Pippa, ladrando en ráfagas rápidas, sus garras raspando el piso de madera, todos volviendo la cabeza hacia Dileya y luego de nuevo hacia la puerta entreabierta, como tratando de decirle algo desesperadamente urgente. El instinto de madre en Dileya despertó más rápido de lo que la razón jamás podría. Se incorporó de un salto, las rodillas todavía rígidas y entumecidas de tanto tiempo sentada, y corrió hacia el cuarto de su hija, el corazón golpeándole con fuerza en el pecho. Abrió la puerta de un empujón, y bajo el resplandor débil de la lamparita de noche vio a Pippa sentada en la cama, sus pequeños hombros subiendo y bajando con cada respiración forzada, sus manitas aferradas a la manta, y aquel sonido de silbido conocido que Dileya temía más que nada en el mundo, saliendo del pecho de su hija. Un ataque de asma. Dileya había vivido ese momento suficientes veces como para no entrar en pánico, aunque el corazón se le encogiera. Se sentó al borde de la cama, su voz cambiando de inmediato a ese tono bajo, cálido y firme que solo posee una madre que también fue enfermera, y le habló a su hija con palabras que había dicho cientos de veces. Mami está aquí, cariño. Respira conmigo. Despacio. Así, muy despacio. Tomó el inhalador que siempre dejaba sobre la mesita de noche, justo al alcance de la mano, y lo acercó a la boca de su hija, contando cada compás. Inhala. Sostén. Exhala. Mientras con la mano le frotaba la espaldita en círculos lentos, sabiendo que eso ayudaría a calmarla. Mírame, cariño, susurró. Mira a mamá. Solo tú y yo. No hay nada que temer. Y Pippa la miró, sus ojos grandes y redondos aún húmedos de miedo, fijos en el rostro de Dileya como si fuera el único ancla en el mundo. Y poco a poco su respiración se estabilizó. El silbido se desvaneció. Sus hombros dejaron de tensarse. Y por fin, Pippa se relajó contra el pecho de su madre, agotada, pero respirando con normalidad otra vez. Dileya la abrazó con fuerza, apretando la mejilla contra el cabello suave de su hija, y solo entonces se permitió temblar un instante de alivio. Cargó a Pippa hasta la sala, donde todavía quedaba el calor de la chimenea, porque no quería volver a perder de vista a su hija el resto de la noche. Y cuando la acostó en el sofá cerca del fuego y la cubrió con una manta, ocurrió algo extraño que la dejó paralizada. Los 3 cachorros, que habían permanecido vigilantes en el umbral, corrieron de inmediato, y sin la menor vacilación, subieron al sofá y se acurrucaron alrededor del cuerpecito de Pippa. Uno se acomodó contra sus pies, otro se apretó contra su costado, y el tercero metió la cabeza en el hueco de su cuello, como si en silencio se hubieran repartido la tarea de cuidarla. Pippa, todavía medio dormida, pasó un brazo alrededor del cachorro más cercano y sonrió mientras el sueño volvía a llevársela. Dileya se quedó inmóvil, observando la escena, y una sensación que no podía nombrar le creció en el pecho. Apenas unas horas antes, esos animales habían luchado en el agua congelada, muriendo sin que ella lo supiera. Y ahora, como por una comprensión más allá de la razón humana, habían elegido. Habían elegido esa casa, elegido a esa niña, elegido permanecer. Junto a ella y a su hija. Eran ellos quienes la habían despertado a tiempo. Su ladrido fue lo que la había llevado hasta Pippa antes de que el ataque empeorara. Dileya se arrodilló junto al sofá y acarició con suavidad la cabeza de uno de los cachorros, que lamió su mano una vez antes de cerrar los ojos de nuevo, completamente en paz. Miró hacia el hombre desconocido, todavía perdido en el delirio junto a la chimenea, el hombre que había traído a esos animales a su vida, y por primera vez desde que lo había sacado del lago, la inquietud dentro de ella se mezcló con algo más frágil, casi como gratitud. No sabía quién era ese hombre, pero sus animales habían salvado a su hija esa noche, y eso, quisiera o no, había atado su destino al de él de una manera que aún no entendía del todo. El amanecer llegó al lago Cedar Hollow con una quietud blanca y helada. La tormenta había pasado durante la noche y dejó atrás un mundo enterrado en nieve, tan silencioso que daba escalofríos. Dileya seguía sentada junto a la chimenea, los ojos sombreados por una noche sin dormir, cuando notó que el hombre empezaba a moverse. No despertó despacio como ella había imaginado. Despertó de golpe,
sus ojos grises como el acero abriéndose y recorriendo la habitación con la vigilancia aguda de un hombre acostumbrado a despertar en lugares peligrosos. Por un instante esa mirada se detuvo en Dileya, y ella lo vio evaluarla de pies a cabeza, no con la mirada de un paciente agradecido con quien le salvó la vida, sino con la mirada de alguien calculando si ella era una amenaza o una pieza. «Está en mi casa», dijo Dileya, su voz cargada de cansancio. «Le dispararon, y yo le saqué la bala. Casi murió la noche pasada». El hombre no respondió de inmediato. Intentó incorporarse y de inmediato el dolor en su costado lo detuvo en seco, su rostro palideciendo, los músculos de su mandíbula marcándose mientras apretaba los dientes y se tragaba un gemido. Dileya se sorprendió a sí misma levantándose por reflejo, lista para ayudarlo, pero se detuvo porque había algo en la postura de ese hombre que la hacía temer tocarlo. En ese mismo instante, un teléfono empezó a sonar. El sonido venía del abrigo mojado que Dileya había colgado en una silla cerca de la chimenea para que se secara. Un timbre constante e insistente. Era un teléfono satelital de grado militar, pesado, del tipo que no dependía de torres de celular locales, las cuales la tormenta había dejado fuera de servicio. El hombre giró la cabeza hacia él con una urgencia que ella no había visto antes en él. «Dámelo», dijo. Y esas fueron las primeras palabras que pronunció, su voz profunda y áspera, con un acento extranjero marcado que, ahora despierto, era mucho más claro que los murmullos febriles de la noche anterior. Dileya dudó, luego tomó el aparato pesado del bolsillo del abrigo y se lo entregó. Él se lo acercó al oído, y ella escuchó una voz urgente al otro lado, pero él solo respondió con unas pocas frases cortas en un idioma que ella no entendía, sus ojos afilándose con cada palabra. Luego terminó la llamada y un silencio cayó sobre la habitación, pesado como una manta húmeda. Menos de 10 minutos después, el sonido de un motor llegó desde el camino cubierto de nieve afuera, seguido de pasos rápidos y decididos crujiendo sobre el hielo, y luego un golpe sonó en la puerta. 3 golpes limpios y fuertes. Los cachorros se levantaron de un salto y gruñeron. Dileya quedó clavada en medio de la habitación, el corazón latiéndole con fuerza, y antes de que pudiera decidir qué hacer, el hombre habló lo suficientemente alto para que se oyera a través de la puerta. Una sola palabra en inglés: Marlo. La puerta se abrió y otro hombre entró, más delgado pero igualmente sólido, con una mirada fría y cuidadosa que recorrió la habitación en un instante, captando cada detalle, captando a Dileya, de pie con las manos vendadas. Cruzó la habitación, se hincó sobre una rodilla junto al hombre herido con un respeto que Dileya no pudo confundir, y las palabras que pronunció hicieron que la sangre se le helara en el cuerpo. «Señor Vukovich», dijo, su voz baja y tensa. «Lo estuvimos buscando toda la noche. ¿Está usted bien?» Vukovich. Aquel nombre golpeó a Dileya como una ráfaga de viento helado. Ella no sabía mucho sobre el bajo mundo. Era una enfermera de Chicago, una madre soltera en un pueblo de provincia. Pero incluso ella había escuchado ese nombre de pasada en las noticias, ligado a puertos, rutas de transporte, investigaciones que nunca parecían avanzar porque los testigos desaparecían uno tras otro. Ese nombre no pertenecía a un hombre cualquiera que había sufrido un accidente. Pertenecía a una fuerza. Retrocedió, la espalda tocando la pared, y miró al hombre por quien había pasado toda la noche en vela con ojos completamente distintos. El hombre, Lazar Vukovich, captó esa mirada, y algo cruzó su rostro, no triunfo, sino casi arrepentimiento. Comprendía bien lo que ella acababa de descubrir. Dejó escapar un suspiro débil, recostó la cabeza en la silla, y cuando habló, su voz fue baja y cargaba una verdad amarga que ninguno de los dos podía negar. Debería haber dejado que el agua hiciera su trabajo, enfermera, dijo, su mirada intensa fija en ella. Ahora ambos estamos en problemas. Y afuera, sobre la nieve blanca e infinita, Dileya supo que la puerta de regreso a su vieja vida tranquila se había cerrado tras ella para siempre. Marlo salió a vigilar el camino, dejando a Dileya y al hombre llamado Vukovich en una habitación llena de un silencio completamente distinto al que los había rodeado la noche anterior. Dileya sirvió una taza de agua tibia y la dejó junto a él, no porque ya no tuviera miedo, sino porque el instinto de cuidar que llevaba dentro era más fuerte que el miedo. Y Lazar observó ese gesto durante un largo rato, como si fuera un idioma que había olvidado leer. «Tiene derecho a saber a quién trajo a su casa», dijo en voz baja después de un rato, su voz habiendo perdido algo de su frialdad protectora. «El hombre que me disparó, el hombre que quiso verme muerto en el fondo de ese lago, no era un enemigo. Era de mi propia sangre». Dileya se sentó en la silla frente a él,
sus manos vendadas descansando sobre las rodillas, y escuchó. Lazar lo contó frase por frase, con la voz profunda y áspera de un hombre demasiado cansado para seguir ocultándose. Le habló de una familia que había emigrado de los Balcanes lejanos, de un padre que había construido todo desde cero en los puertos de Nueva Inglaterra, del imperio naviero que él había heredado junto con todos sus secretos oscuros. Y le habló de Cassius, el primo al que había criado como un hermano menor, el hombre en quien había confiado las partes más importantes de su trabajo, el hombre que jamás imaginó que lo traicionaría. Pero la codicia no conoce la sangre, dijo Lazar, su mirada fija en el fuego, como si estuviera mirando hacia todo lo que había perdido. Cassius quería más de lo que le correspondía. Lo quería todo, los puertos, las rutas, todo lo que mi padre construyó durante toda su vida. Y para tenerlo, necesitaba que yo desapareciera de una forma que pareciera natural. Soltó una risa débil, sin ningún rastro de alegría. Un accidente. Un auto que resbala en un camino congelado y cae al lago durante una tormenta. Nadie sospecharía nada. No habría preguntas, y Cassius asumiría todo con el rostro afligido de un hermano menor que acaba de perder a su mayor. Lo calculó todo. Solo no calculó que una mujer imprudente se lanzaría al agua congelada para sacarme. Levantó la vista hacia Dileya, y en aquellos ojos grises de acero había algo que ella no esperaba, una curiosidad casi tierna. ¿Por qué lo hizo?, preguntó. No sabía quién era yo. Podía haberse alejado, y nadie la habría culpado. Dileya guardó silencio un momento, y luego respondió con la verdad más simple que tenía. Porque es lo que hago, dijo simplemente. No filtro las vidas según quien las merece. Lazar inclinó la cabeza mientras ella compartía, en voz casi un susurro, el pesado costo de su honestidad pasada. Tenían poder, añadió. Y la verdad no fue suficiente para salvarme. Entonces, cuando ella terminó de hablar, un silencio extraño se asentó en la habitación, y notó que Lazar la miraba de una manera completamente distinta, ya no con la mirada calculadora de un depredador, sino con la mirada de alguien que acababa de reconocer a un compañero de sufrimiento. Un hospital abandonó a mi hermana, dijo, y su voz era tan baja que Dileya tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. Estaba enferma, y en aquel entonces no teníamos dinero, ningún apellido Vukovich que la gente temiera. La llevé en brazos hasta las puertas de urgencias, y nos miraron como si fuéramos dos animales sucios, y la hicieron esperar. La hicieron esperar hasta que fue demasiado tarde. Juré sobre su cuerpo que nunca más sería impotente. Que nunca dejaría que nadie tuviera el derecho de mirarme así de nuevo. Se detuvo, y cuando alzó la mirada hacia Dileya, algo dentro de aquellos ojos grises se había roto. Usted pasó su vida salvando a personas como mi hermana, dijo, y yo pasé la mía convirtiéndome en lo que usted alguna vez combatió. Dileya no sabía qué decir. Los dos se quedaron sentados junto al fuego, viniendo de mundos opuestos, y sin embargo ambos cargaban heridas del mismo sistema que los había pisoteado. Y afuera, bajo la nieve silenciosa, el hombre que había causado todo esto seguía esperando noticias de que Lazar estaba muerto. No fue hasta media mañana, cuando Dileya tomó el abrigo seco de Lazar para doblarlo con cuidado, que todo lo frágil que apenas habían construido entre ellos casi se hizo pedazos. Su mano rozó algo duro y pesado escondido en el forro interior, y antes de que pudiera pensarlo, sus dedos ya lo habían sacado. Un arma. Negra, fría, y tan real que el corazón se le encogió. Se quedó paralizada en medio de la habitación, el arma sobre la palma temblorosa, y toda la habitación pareció inclinarse bajo sus pies. Había dejado que esa cosa pasara toda la noche dentro de su casa, justo al lado de donde dormía Pippa, justo al lado de su pequeña niña. La cálida simpatía que apenas había empezado a crecer entre ellos se desvaneció en un instante, dando paso a un miedo frío y una oleada de furia. Dijo que era una víctima, dijo, su voz temblando, pero cada palabra afilada como una hoja. Me habló de su hermana, de la traición. Me hizo sentir pena por usted. Pero trajo esto a mi casa, al lugar donde duerme mi hija. Lazar, ¿quién es usted? ¿Qué clase de hombre es en realidad? Lazar no parpadeó ante el arma apuntada hacia él. Solo la miró con una calma tan firme que resultaba aterradora. Soy un hombre al que enviaron a un equipo entero a matar, dijo en voz baja. Un hombre en mi posición que no lleve eso encima habría muerto hace mucho. Pero nunca le apuntaré con esto a usted ni a su hija, Dileya. Eso sí puedo jurarlo. Quiero que se vaya, dijo Dileya, la voz quebrándose. En cuanto pueda pararse, quiero que se vaya. No me importa si es una víctima o no.
Tengo una hija que proteger, y fui muy tonta al dejar que un mundo como el suyo cruzara el umbral de mi casa. Retrocedió, dejó el arma sobre la mesa lejos de su alcance, y se dio la vuelta, los hombros temblando con todo lo que había contenido durante la larga noche. Pasó un largo silencio. Luego la voz del azar sonó detrás de ella, baja y pausada. ¿Cree que Cassius me quiere muerto solo por los puertos? Dijo. Si fuera solo dinero, podría haber dividido, negociado, comprado gente. No. Me quiere muerto porque tengo algo que puede destruirlo. Dileya se volvió, y vio al azar obligándose a sentarse erguido, una mano presionada contra su costado, buscando algo en el forro restante del abrigo que ella acababa de dejar caer. Sacó un pequeño objeto, una tarjeta de memoria envuelta en goma impermeable, y la colocó sobre la mesa entre ambos, como si estuviera depositando un corazón todavía latiendo. Mi padre era un hombre cuidadoso, dijo. Me enseñó que en este mundo, el arma más fuerte no son las pistolas ni las balas, sino la verdad grabada. Durante años he mantenido un segundo libro de cuentas, un registro paralelo de cada transacción, cada flujo de dinero, cada nombre involucrado, incluyendo a esas personas respetables enmascaradas afuera, de las que usted nunca sospecharía. Cassius sabe que existe. Sabe que mientras yo siga vivo y lo tenga, nunca estará realmente seguro, sin importar cuántos puertos tome. Por eso no podía simplemente apartarme. Tenía que sepultarme. Dileya miró la pequeña tarjeta de memoria sobre la vieja mesa de madera de su casa, y comprendió que estaba mirando algo lo suficientemente pesado como para matar por ello, algo por lo que la gente estaba dispuesta a hundir a un hombre en el fondo de un lago congelado para silenciarlo. Entonces la guarda, dijo lentamente, para protegerse. Para sobrevivir, respondió Lazar. Y quizá algún día para hacer una cosa correcta que nunca tuve el valor suficiente de hacer. Alzó la mirada hacia ella, y la ira dentro de Dileya se suavizó, dando paso a una pesada confusión. Seguía asustada. Todavía quería que él saliera de su vida y se llevara todo su peligro consigo. Pero ya no estaba segura de que el hombre sentado frente a ella fuera completamente el monstruo que recién había querido creer. Miró el arma sobre la mesa, luego la tarjeta de memoria, dos símbolos del mismo hombre, dividido entre lo que se había convertido y lo que quizá todavía quería ser. Y en lo profundo, Dileya supo que la decisión que estaba a punto de tomar no sería ni cerca tan simple como las palabras que había dicho con furia. Esa tarde, cuando Lazar se había quedado dormido por el agotamiento y Pippa estaba sentada junto a la ventana dibujando, rodeada de los tres cachorros, Dileya se quedó en su pequeña cocina, ambas manos aferradas al borde del fregadero, enfrentando la pregunta que había intentado evitar todo el día. La nieve había dejado de caer, y sabía que para la tarde siguiente, quizá antes, el camino al pueblo probablemente estaría lo suficientemente despejado para que pasara un auto. Podía conducir hasta la estación de policía. Podía decirles que había un hombre con una herida de bala en su casa. Un hombre que llevaba un arma y todo un mundo lleno de muerte. Y podía lavarse las manos de todo esto. Podía proteger a su hija. Eso era lo más razonable, lo más seguro, lo que cualquier madre con la cabeza fría haría. Entonces, ¿por qué sus pies no se movían? Miró por la ventana, donde Pippa reía mientras un cachorro lamía la hoja en la que dibujaba, y el corazón de Dileya se apretó con amor y miedo entrelazados. Si algo le pasara a esa niña por su vacilación, jamás se lo perdonaría. Pero entonces otro pensamiento se filtró, frío y filoso. La estación de policía de un pueblo pequeño como Cedar Hollow solo tenía un puñado de personas, y Cassius era un hombre con suficiente dinero para hundir una vida humana en el fondo de un lago sin que nadie lo supiera. Un hombre que, según Lazar, ya había comprado a personas escondidas detrás de rostros respetables. ¿Cómo podía saber que si entraba a esa estación y decía el nombre Vukovich, no estaría entregando a Lazar y a sí misma directamente en manos de gente en la nómina de Cassius? Una llamada equivocada, un oficial equivocado, y tanto ella como su hija se convertirían en testigos que debían desaparecer. No sabía en quién confiar. Eso era lo más aterrador de todo. La sensación de estar parada en medio de un mundo donde cada puerta que pensaba podía ser una salida, podía resultar ser una trampa. Dileya cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de sus párpados volvió a ver aquella noche en Chicago, muchos años antes, la noche en que se había enfrentado a una decisión no muy distinta a esta. En aquel entonces, su conciencia la había obligado a hablar por un ser humano al que todo el sistema había decidido abandonar, y lo había pagado con su carrera, con toda su vida. La gente le había dicho que había sido un error, que debió quedarse en silencio, que debió mirar hacia otro lado como todos los demás.
Pero incluso después de perderlo todo, incluso después de ser aplastada, en el fondo de su corazón, Dileya jamás había creído que lo que hizo estuviera mal. Había hecho un juramento cuando se puso aquella bata blanca, un juramento de que nunca le daría la espalda a una persona que necesitara ser salvada, que nunca dejaría que el valor de una vida humana lo decidiera quién era esa persona, rica o pobre, buena o mala, lamentable o aterradora. Lazar Vukovich era un hombre peligroso, un hombre que había hecho cosas que ella nunca podría condonar. Pero también era un ser humano siendo cazado. Un ser humano que, si lo empujaba ahora mismo por esa puerta, casi con certeza moriría. Y comprendió que si lo entregaba, no por justicia, sino por miedo, porque quería deshacerse de la carga, entonces perdería la parte misma de sí que la hacía quien era. La parte que, incluso cuando el mundo entero le dio la espalda, ella se había negado a dejar morir. Abrió los ojos, y supo la respuesta. Aunque eso le pesara en el corazón, no lo entregaría como un bulto de carga. No porque confiara en él, sino porque confiaba en sí misma. Confiaba en el principio que esta vida había intentado arrancarle, pero que nunca había logrado quitarle del todo. Pero eso no significaba que sería ingenua. Volvió a la sala, donde Lazar acababa de despertar, sus ojos grises siguiéndola al acercarse. No lo voy a entregar a la policía, dijo, su voz calmada pero firme. No porque confíe en usted, sino porque no confío más en el sistema de afuera que en usted, y porque no me convertiré en la persona que empuja a alguien hacia la muerte solo para salvarse a sí misma. Pero tiene que escuchar esto con claridad, mientras esté bajo este techo, mi hija va primero, por encima de usted, por encima de su mundo, por encima de todo. Si hay un solo momento en que la pone en peligro, no dudaré. Lazar la miró durante un largo rato, y en sus ojos había un respeto que ningún hombre le había mostrado antes. Es la persona más valiente que he conocido, dijo en voz baja, y la primera en muchos años que me hace creer que la bondad todavía existe en este mundo. Marlo volvió a la casa cuando la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, traía consigo el frío de afuera pegado a los hombros de su abrigo, y una tensión nueva grabada en un rostro que rara vez se suavizaba. En su mano llevaba el reloj del azar, aquel objeto pesado y costoso que Dileya le había quitado la primera noche y olvidado en un estante. Y había algo en la forma en que Marlo lo sostenía que hizo que toda la habitación se hundiera. Necesito que vea esto, dijo Marlo, colocando el reloj sobre la mesa frente al azar. Noté algo extraño en él, así que lo abrí. Le dio vuelta a la parte de atrás del reloj, y dentro, escondido entre los delicados engranajes, había un diminuto chip que no pertenecía a ningún mecanismo de cronometraje. Un ojo electrónico en miniatura, todavía parpadeando en silencio. Lazar lo miró, y su rostro se oscureció como la superficie del lago antes de una tormenta. Un dispositivo de rastreo, dijo, su voz cargada de peligro. Cassius lo plantó aquí. Así es como me siguió. Así fue como me empujó hacia el camino del lago esa noche. No dejó nada al azar. Marlo asintió, su expresión grave. Pero es peor que eso, señor. Este chip todavía funciona. Dileya, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, sintió una corriente fría recorrerle la columna. Entonces él sabe, dijo casi en un susurro. Sabe que está aquí. No exactamente, respondió Marlo, explicando con la voz plana de un hombre acostumbrado a calcular asuntos de vida o muerte. La señal es muy débil e intermitente, probablemente porque el chip tomó agua del lago y el frío dañó su batería. No da una ubicación exacta. Solo envía ráfagas dispersas, suficientes para señalar un área amplia alrededor del lago Cedar Hollow, no una casa específica. Y eso es exactamente lo que nos ha salvado hasta ahora. Se detuvo, y luego continuó, y cada palabra que pronunciaba se sentía como una piedra fría dejada caer en el corazón de Dileya. Todo este tiempo, Cassius ha creído que usted estaba muerto. La última señal que recibió venía del fondo del lago, exactamente como su plan. Y esperaba cómodamente para hacerse con todo. Pero ahora el chip ha empezado a transmitir de nuevo. Y lo más importante, se está moviendo, desde el lago hasta la orilla, hasta esta casa. Un cadáver no camina solo. En el momento en que Cassius vea esa señal moverse, entenderá de inmediato que usted está vivo. Y una vez que sepa que está vivo, entenderá que la evidencia incriminatoria sigue estando a su alcance. Lazar cerró los ojos un breve instante, y cuando los abrió, su mirada había regresado a la frialdad afilada de un depredador arrinconado. Entonces ya no esperará más, dijo. Vendrá. Sí, asintió Marlo. Pero la señal es demasiado débil para llevarlo directo hasta la puerta.
Sabrá que está cerca de este lago, pero hay docenas de cabañas dispersas por el bosque alrededor del lago. Tendrá que enviar hombres a buscar sección por sección, reducir el área, revisar cabaña por cabaña. Eso nos da un poco de tiempo, no mucho. Una noche quizás. No se arriesgará a traer hombres de día, mientras el camino aún no esté completamente despejado y puedan ser vistos con facilidad. Esperará hasta que oscurezca. Dileya escuchó esas palabras y sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Una noche. Eso era todo lo que tenía antes de que los hombres que habían intentado hundir a un hombre vivo en el fondo de un lago congelado llegaran al mismo umbral de su casa, donde su hija dormía. Miró hacia el cuarto de Pippa, luego al azar, luego a Marlo, y en ese momento, cada último rastro de duda dentro de ella se disolvió, reemplazado por la claridad fría que una vez había llevado a través de los casos más brutales de urgencias. Entonces lo destruimos, dijo, señalando el chip que seguía parpadeando. Destruimos la señal para que no sepa con exactitud. No, dijo Lazar, y algo brilló en sus ojos. Si lo apagamos de golpe, sabrá que alguien lo encontró, y estará todavía más seguro de que estoy vivo y de que alguien me está ayudando. Que sigan transmitiendo. Que crea que está cazando a una presa herida y aislada. Levantó la mirada hacia Dileya, y en aquella mirada había una determinación fría como el hielo. Porque cuando él llegue, dijo en voz baja, no esperará que esa presa esté lista y esperándolo. Afuera de la ventana, la oscuridad comenzó a asentarse sobre el lago, y con ella, una cuenta regresiva silenciosa había comenzado. La decisión llegó a Dileya de inmediato, sin un solo segundo de duda. Porque entre todos los peligros que se cerraban alrededor de la casa, solo había una cosa que era absoluta para ella: Pippa tenía que estar lejos de ahí antes de que cayera la noche. No se permitió imaginar ninguna versión de los hechos en la que su hija siguiera dentro de esa casa cuando esos hombres llegaran. Llevó a Marlo a un rincón, su voz urgente pero sin temblar, la voz de una madre que había cruzado por completo hacia un estado en el que solo quedaba una tarea en el mundo. A unos 8 kilómetros al oeste de aquí vive una anciana llamada Esther, dijo. Vive sola, es buena, y está lo suficientemente lejos de este lago como para que nadie piense en ella. Necesito que lleve a mi pequeña ahí mismo, ahora, mientras todavía hay luz y el camino se pueda cruzar. Necesito que me jure que la pondrá directamente en manos de esa mujer y que no dejará que nada le pase. Marlo la miró un momento, luego asintió, un asentimiento lento y firme de un hombre que entendía el peso de la promesa que estaba a punto de hacer. Llevaré a la niña a un lugar seguro, dijo, y volveré antes de que oscurezca. Tiene mi palabra. Lazar, desde la silla junto a la chimenea, habló, su voz baja y firme. Marlo es la única persona en este mundo en quien confío por completo, le dijo a Dileya. Si hay un hombre que pueda mantener a su hija a salvo, es él. Dileya miró a los ojos de Marlo, y aunque solo lo conocía desde hacía un día, vio en ellos una honestidad dura que su instinto eligió confiar. Asintió. Luego entró al cuarto donde Pippa estaba sentada entre los 3 cachorros, y se arrodilló para encontrarse con los ojos de su hija, forzando una sonrisa en su rostro aunque el corazón se le rompía. Cariño, dijo con dulzura, esta noche vas a visitar a la señora Esther por un ratito. ¿Está bien? Tiene muchas galletas de jengibre, ¿recuerdas? Pippa frunció el ceño, sus grandes ojos mirando a su madre con esa extraña intuición que los niños siempre parecen tener, esa capacidad de sentir que algo está mal, incluso cuando nadie lo dice en voz alta. ¿Vienes conmigo, mami?, preguntó la niña. Y aquella vocecita clara casi hizo que Dileya se desmoronara. Mami tiene que quedarse aquí a ayudarlo a que se recupere, cariño, dijo, acariciando el cabello suave de su hija. Pero iré a buscarte pronto. Te lo prometo. La abrazó con fuerza, respirando el aroma de su cabello como tratando de guardarlo dentro de su pecho para siempre, y tuvo que usar toda la fuerza que le quedaba para que su voz no se quebrara. Tienes que ser buena. Escucha a la señora Esther. Y recuerda llevar tu inhalador. ¿Te acuerdas, verdad? Pippa asintió, luego se volvió hacia los 3 cachorros que la miraban, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Si me voy, ¿quién va a jugar con ellos?, preguntó la niña. A Dileya se le cerró la garganta. Se quedarán aquí esperándote, dijo. Ayudarán a mamá a vigilar la casa. Y como si uno de ellos la entendiera, un cachorro saltó y lamió la mejilla de Pippa, haciendo que la niña riera entre lágrimas. Y aquella risa clara fue lo más hermoso que Dileya había escuchado jamás, y también lo que más le rompió el corazón, porque sabía que estaba enviando lejos a su hija para que esa risa pudiera seguir existiendo.
Le puso a su hija un abrigo abrigado, metió el inhalador en su bolsillo, le envolvió una bufanda alrededor del cuello, y la llevó hasta el auto que Marlo ya había encendido en el patio, el calor del escape disolviéndose en el aire helado de la tarde que moría. La colocó en el asiento de atrás, le abrochó el cinturón, y la besó en la frente una última vez. «Mami te ama», susurró. «Más que a nada en este mundo». «Te amo, mami», respondió Pippa, agitando su pequeña mano a través del cristal de la ventana. El auto se alejó, dejando 2 largas huellas en la nieve, desapareciendo lentamente detrás de los pinos cubiertos de blanco. Y Dileya se quedó parada en el patio, observando hasta que ya no pudo ver nada más, su respiración convirtiéndose en frágiles nubes blancas en el aire. Solo cuando el auto desapareció por completo se permitió darle la espalda al camino. Y cuando lo hizo, algo dentro de ella había cambiado. El miedo de madre seguía ahí, pero ahora estaba encerrado detrás de una resolución fría y afilada. Su hija estaba a salvo ahora. Ya no había nada que la detuviera. Entró a la casa, cerró la puerta tras ella, y miró al azar con una mirada completamente nueva. «Ahora», dijo, «preparémonos para recibir a nuestros invitados». Dileya conocía la tierra alrededor de su casa mejor que nadie en el mundo. Conocía cada raíz de árbol, cada hueco en el terreno, cada lugar donde el hielo era delgado porque el pequeño arroyo se movía bajo la nieve, y esa era la única ventaja que tenía sobre los hombres que se acercaban. Desplegó el mapa rudimentario que había dibujado a mano sobre la mesa, y bajo la lámpara de aceite, empezó a mostrarle al azar el terreno. «Tendrán que venir desde el este», dijo, su dedo trazando las líneas, «porque es la única dirección por la que puede pasar un vehículo. El lado oeste es una pared rocosa empinada y bosque espeso. Nadie con sentido común intentaría cruzar por ahí en la oscuridad. Y justo frente a la casa, bajo esa capa lisa de nieve, es donde corre el arroyo por debajo. El hielo ahí es delgado y débil. Cualquiera que no lo sepa y pise ahí, se hundirá directo en el agua fría de abajo». Lazar la observaba trabajar, y en sus ojos había una admiración silenciosa. «No es solo una enfermera», dijo. «Soy hija de un hombre que vivió del bosque», respondió Dileya sin levantar la cabeza. «Mi padre me enseñó que quien conoce el terreno siempre es más fuerte que quien tiene más hombres». Se puso a trabajar con la calma de alguien acostumbrada a enfrentar asuntos de vida o muerte. Sacó del sótano las viejas trampas para animales de su padre, las que todavía usaba para zorros y comadrejas que asaltaban el gallinero, y las colocó a lo largo del único acceso, cuidadosamente escondidas bajo la nieve fresca. Sacó sus linternas médicas y lámparas de aceite, colocándolas lejos de las ventanas, proyectando su luz hacia el borde del bosque, de manera que cualquiera que mirara desde afuera pensara que alguien estaba parado en esos rincones de la casa, cuando en realidad solo eran sombras pensadas para engañar. «Señuelos», explicó brevemente. «Para que apunten donde no hay nadie». Lazar intentó ayudar. Se levantó de la silla para asegurar los pestillos de la puerta, pero apenas levantó el brazo a la altura del hombro, el dolor en su costado lo detuvo de golpe, su rostro tornándose blanco, y tuvo que agarrarse del respaldo de la silla para no caer. Dileya estuvo junto a él al instante, una mano sosteniendo su codo. «Tiene que sentarse», dijo, su voz endureciéndose con el mando de una enfermera. «Su herida no ha curado. Perdió demasiada sangre, y si se esfuerza ahora, no le quedarán fuerzas cuando lleguen. Usted no es el héroe esta noche, Lazar. Es un hombre gravemente herido, y su tarea es guardar las fuerzas que aún le quedan hasta que sean verdaderamente necesarias». Lazar la miró, y en lugar de la expresión orgullosa de un hombre acostumbrado a dar órdenes, solo asintió débilmente y se sentó, aceptando la verdad de que esa noche, en esa casa, quien estaba al mando no era él, sino la mujer que lo había sacado del fondo del lago. Algo se suavizó entre ellos en ese momento, una confianza silenciosa que no necesitaba palabras, tejida por la dureza misma de la situación. Cuando ella le entregó el arma ya limpia, colocándola en su mano con una mirada que decía que confiaba en que la usaría solo para proteger y no para herir, Lazar la aceptó con la solemnidad de quien acepta un juramento. Los 3 cachorros, como si sintieran la tensión que se alzaba en el aire, dejaron de jugar. Se tendieron bajos cerca de la puerta, las orejas alertas, los ojos brillantes en la oscuridad, y Dileya sabía que su oído agudo captaría los pasos de extraños mucho antes de que cualquier humano pudiera. Eran su sistema de alarma viviente, los soldados más pequeños y leales que tenía. Entonces, como si la tierra misma hubiera tomado partido en el cerco que se avecinaba, el viento empezó a levantarse de nuevo afuera. Otra tormenta de nieve azotando las ventanas,
y en pocos momentos, el único bombillo que todavía funcionaba en la casa parpadeó y se apagó. Se cortó la luz. Toda la casa se hundió en la oscuridad, rota solo por el resplandor titilante del fuego en la chimenea y la luz débil de las lámparas de aceite. Dileya se quedó quieta un momento en esa oscuridad, escuchando el viento aullar y su propio corazón latir. Entonces sintió la mano del azar rozar ligeramente la suya. No un gesto íntimo, sino una garantía silenciosa de que ella no estaba sola esa noche. Pase lo que pase, dijo en voz baja en la oscuridad, no permitiré que la toquen. Usted me salvó la vida sin necesitar una razón. Déjeme pagar esa deuda. Dileya no apartó la mano. Se quedó ahí, en su casa oscura, entre una tormenta y un peligro que se acercaba, junto a un hombre que apenas 2 días antes había sido un extraño hundiéndose en el fondo del lago. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba enfrentando al mundo entero sola. Afuera, entre la gruesa cortina de nieve, el resplandor débil de varios pares de faros comenzó a aparecer al final del camino. Los 3 cachorros fueron los primeros en saberlo. Incluso antes de que los oídos humanos captaran algo más allá del aullido del viento, se levantaron de un salto desde donde estaban tendidos junto a la puerta, el pelo de sus cuellos erizándose, y un gruñido bajo brotó de sus pequeñas gargantas. Aquel sonido de advertencia primitivo que los animales han llevado en la sangre desde el principio de los tiempos. Dileya se quedó congelada, levantando una mano para indicarle al azar que se quedara en silencio, y escuchó. A través de los huecos de la tormenta, lo captó, el crujido de la nieve bajo pasos pesados acercándose. No una persona, sino varias, moviéndose en formación dispersa, como hombres que ya habían hecho esto antes. Apagó la lámpara de aceite más cercana, dejando que la casa se hundiera por completo en la oscuridad, excepto por la luz del fuego de la chimenea, y arrastró al azar hacia el rincón sombreado detrás de la pared de piedra gruesa, donde ninguna bala de afuera podría alcanzarlos. Ya están aquí, susurró, y la azar asintió, el arma lista en su mano, aunque ella podía ver que él forzaba toda su voluntad para que el brazo no le temblara de agotamiento. Afuera, las figuras oscuras se movían en el patio cubierto de nieve, siguiendo los charcos falsos de luz que Dileya había dispuesto exactamente como había planeado. Ella aguantó la respiración mientras observaba por la rendija estrecha de la ventana, y los vio dirigirse hacia las lámparas, proyectando luz hacia los rincones lejanos de la propiedad, donde creían que alguien se ocultaba, completamente ajenos a que cada paso los acercaba más a las trampas que ella había enterrado bajo la nieve. Entonces sucedió. Un chasquido metálico agudo cortó la noche, seguido de un grito de dolor de un hombre que acababa de pisar una de las trampas escondidas bajo la nieve, y toda la formación se sumió en confusión. Una voz gritó una orden de dispersarse, pero en la oscuridad, en la tormenta, no tenían manera de saber qué partes del suelo eran seguras para caminar. Otro hombre, retrocediendo demasiado rápido para evitar a su compañero, plantó el pie en la franja lisa de nieve justo frente a la casa, el lugar donde corría el arroyo por debajo, y el hielo delgado se rompió bajo su peso, hundiendo su pierna en el agua congelada hasta la rodilla. Gritó por el frío que lo atravesaba como un cuchillo y luchó desesperadamente por liberarse. La confianza de los cazadores se desplomó, reemplazada por la confusión de hombres que de repente comprendían que el terreno bajo sus pies no era nada amigable como habían supuesto. Acurrucada en la oscuridad, Dileya sintió una satisfacción fría. Esta era su tierra. Este era su bosque, su nieve. Cada centímetro de tierra que había cruzado 1000 veces. Y esos hombres, aunque armados y en número, pisaban por primera vez un lugar donde cada ventaja le pertenecía a ella. Empujó el viejo rifle de caza de su padre por la rendija de la ventana apenas abierta, no para matar, sino para advertir, y disparó un tiro al aire. La explosión rasgó la tormenta con una fuerza atronadora que hizo que los hombres afuera se tiraran al suelo, desorientados, incapaces de saber de dónde había venido el disparo, ni cuántas personas peleaban contra ellos. En esos preciados segundos, su confianza se desmoronó. Habían creído que venían a terminar con un animal herido en sus últimos suspiros, un fugitivo solitario, débil y arrinconado. No se habían preparado para resistencia, para trampas, para hielo traicionero, para un disparo estallando en la oscuridad. Los 3 cachorros seguían gruñendo con fuerza dentro de la casa, ese sonido mezclándose con el viento hasta que los hombres afuera se sintieron aún más inquietos, sin poder adivinar cuántos seres vivos podrían estar esperándolos dentro de esa casa ennegrecida. El líder del grupo, una figura alta y oscura quedándose atrás del resto, gritó a sus hombres que se replegaran hacia la línea de árboles y se reagruparan,
y Dileya observó a las sombras retirarse a tropiezos del patio, arrastrando consigo al hombre herido y al que se había hundido en el arroyo. El primer ataque había sido frenado justo en el umbral, antes de que uno solo de ellos llegara a la casa. Dileya se recostó contra la pared de piedra, el corazón latiéndole con fuerza, y miró al azar bajo la luz titilante del fuego. «Acaba de comprarnos algo de tiempo», dijo él en voz baja, su voz cargada de admiración. «Pero volverán», respondió ella, «y esta vez serán más cuidadosos». Tenía razón. Allá afuera, en la oscuridad, al borde del bosque, las sombras se estaban reagrupando de nuevo, y Dileya sabía que esa pausa era solo el respiro breve antes de la verdadera tormenta. Apretó el arma con más fuerza, escuchó el latir de su propio corazón, y esperó. La segunda vez ya no fueron ingenuos. Dileya notó el cambio en la manera en que se acercaban, más lentos, más calculados, probando cada paso esta vez, evitando los parches sospechosos de nieve, y supo que sus trampas habían perdido el elemento sorpresa. Una figura oscura se apretó contra la pared de la casa. Luego un golpe fuerte sonó en la puerta trasera. La vieja puerta de madera que Dileya sabía no resistiría mucho tiempo. Apenas tuvo tiempo de arrastrar al azar más hondo hacia el rincón sombreado antes de que la puerta se abriera de un golpe y el frío y la oscuridad inundaran la casa mientras dos extraños cruzaban el umbral, las armas en alto, los haces de las linternas barriendo desordenadamente la pequeña habitación. El espacio dentro de la casa se volvió de repente estrecho y sofocante. Cada ventaja que Dileya había tenido afuera se desvaneció. Y ahora el enfrentamiento se había reducido a una lucha en la oscuridad entre paredes. Dileya apagó la última lámpara de aceite, hundiendo la habitación entera en una oscuridad casi total, con solo el fuego de la chimenea arrojando sombras vacilantes contra las paredes. Y en ese caos comprendió que quien conociera mejor el terreno ganaría. Ella conocía esa casa como la palma de su mano, sabía dónde estaba la mesa, dónde estaba la silla, qué pasillo estrecho llevaba hacia atrás, mientras esos hombres tenían que tantear entre la oscuridad desconocida. Uno de ellos chocó contra la mesa que ella había empujado deliberadamente hacia la mitad del camino, tropezando y perdiendo el equilibrio. Y Lazar, aunque débil, había estado esperando exactamente ese momento. Se lanzó desde las sombras con cada gota de fuerza que le quedaba, arrojando todo el peso de su cuerpo grande sobre el hombre, y aunque cada movimiento le desgarraba el dolor en el costado con tanta brutalidad que tuvo que apretar los dientes para no derrumbarse, logró tirar al hombre, arrancarle el arma de la mano y lanzarla lejos en la oscuridad. Pero el precio se hizo evidente de inmediato. Lazar se tambaleó, una mano apretando su costado, la respiración rota e irregular, y Dileya pudo ver con claridad que se estaba apagando rápido, que su cuerpo herido no podría aguantar otra pelea. El segundo hombre se volvió hacia Lazar mientras éste se tambaleaba, y en ese instante, Dileya no tuvo tiempo de pensar. Agarró la lámpara de aceite que acababa de apagar y la lanzó directamente hacia él, golpeándole el hombro con suficiente fuerza para desviar su puntería, de modo que su disparo se hundió en la pared de madera en lugar del cuerpo de Lazar. La habitación oscura se llenó de un ruido caótico, muebles cayendo, respiraciones jadeantes, cuerpos chocando, y en medio de todo eso, Dileya sintió una mano áspera sujetarle el brazo y tirar de ella hacia atrás. Luchó con toda la fuerza de una madre peleando por su vida, las uñas arañando, el codo golpeando con fuerza hacia atrás, y había aprendido a defenderse en los años solitarios en aquellos bosques profundos. Pero el hombre era más fuerte, y supo que poco a poco perdía la lucha desigual. En ese momento desesperado, la puerta principal se abrió de golpe de nuevo, y una nueva figura entró corriendo con la velocidad y fuerza de una tormenta. Marlo. Había vuelto exactamente como había prometido, justo a tiempo, después de dejar a Pippa a salvo en manos de la señora Esther, y de correr de vuelta por la nieve. Su llegada cambió todo dentro de la habitación apretada. Se movió con la habilidad fría de un hombre que había vivido innumerables momentos como ese, y en un parpadeo, ya había sometido al hombre que sujetaba a Dileya, liberándola y empujándola de vuelta hacia el azar. «Sáquelo por atrás», gritó Marlo por encima del caos. «Yo los detengo». Dileya rodeó al azar con un brazo, casi colapsando, y lo arrastró hacia la seguridad de la pared de piedra, sintiendo a través de su ropa que su cuerpo ardía de fiebre y temblaba de agotamiento. «¿Está bien?», preguntó con urgencia, sus manos de enfermera revisando automáticamente si los puntos de su costado se habían abierto durante la lucha. «Estoy vivo», respondió Lazar, su voz débil, pero sus ojos grises de acero todavía brillando con una resistencia obstinada. «Gracias a usted. Siempre gracias a usted». En la habitación de delante,
Marlo enfrentaba a los hombres restantes, y los sonidos de la lucha aún no habían terminado. Pero ahora la balanza se había inclinado, y por primera vez, Dileya se permitió creer que podrían sobrevivir esa noche. Pero entonces, a través del marco roto de la ventana, vio aparecer una nueva figura en el patio cubierto de nieve, de pie con calma, sin prisa, la postura de un hombre que sabía que era el quien realmente tenía el control. Y junto a ella, escuchó al azar exhalar un nombre cargado de todo el odio que había estado conteniendo durante días. Cassius. Cassius entró en la habitación oscura con una calma que parecía espesar el aire. Y Dileya supo de inmediato que ese hombre no se parecía en nada a los matones que peleaban con Marlo en la parte delantera de la casa. No cargaba la urgencia de un cazador, sino la frialdad cómoda de un hombre que creía que cada pieza en el tablero ya estaba en sus manos. La luz del fuego caía sobre su rostro, un rostro que llevaba rasgos tenues del azar, la misma sangre, pero deformada por la codicia, y sus ojos recorrieron la habitación hasta detenerse en su primo, recostado en la pared, herido y agotado. «Realmente eres difícil de matar, Lazar», dijo Cassius, su voz tan suave que resultaba escalofriante. «Debiste haberte quedado en el fondo del lago. Todo habría quedado tan limpio». Lazar se forzó a erguirse, protegiendo a Dileya con su gran cuerpo, aunque cada respiración era trabajosa. «Esto es entre nosotros dos, Cassius», dijo. «Ella no tiene nada que ver. Solo cometió el error de salvarme. Déjala ir». Cassius inclinó la cabeza, su mirada desplazándose hacia Dileya, y en aquella mirada fría ella leyó un cálculo sin el menor rastro de sentimiento. La forma en que un hombre mira a un ser humano como nada más que un problema que necesita ser eliminado. «Esta mujer ha visto demasiado», dijo. «Conoce mi rostro. Conoce mi nombre. ¿Entiendes las reglas, Lazar? No se dejan testigos». Y Dileya lo vio levantar lentamente el arma, el cañón negro girando hacia ella con una calma terrible. Y en ese momento que pareció extenderse para siempre, pensó en Pippa, pensó en el rostrito de su hija, pensó que al menos su niña estaba a salvo en algún lugar lejos de ahí, y eso fue lo único que le impidió sentir arrepentimiento. Pero ese instante aún no había terminado cuando Lazar se movió. Con todo lo que le quedaba en su cuerpo destrozado, se giró y se lanzó hacia Dileya, derribándola detrás de la silla pesada, usando su propio cuerpo como escudo entre ella y el enemigo. Un disparo estalló dentro de la habitación cerrada, y Dileya sintió el peso del azar caer pesadamente sobre ella. Escuchó un gemido bajo y ahogado atascarse en su garganta. Le habían dado. Había recibido lo que era para ella. Después de eso, todo sucedió a la vez. El rugido de Marlo llegó de la habitación contigua mientras se lanzaba a sujetar a Cassius antes de que pudiera disparar una segunda vez, forcejeando con él y arrancándole el arma en una lucha breve y brutal. Pero Dileya apenas podía oír nada más, porque todo su mundo se había estrechado alrededor del hombre que yacía inmóvil sobre ella. Se deslizó fuera de su peso, se hincó de rodillas junto a él, y sus manos de enfermera empezaron a trabajar antes de que su mente pudiera alcanzarlas. «Lazar», lo llamó, su voz quebrándose, aunque sus manos estaban extrañamente firmes. «Míreme. ¿Puede escucharme? No se rinda. ¿Me entiende?» Le rasgó la tela, presionando ambas manos con fuerza sobre la nueva herida para detener el sangrado, vertiendo todo su peso y toda su voluntad hacia abajo en esa presión, igual que había hecho la primera noche junto al lago. «Hombre testarudo», dijo, las lágrimas corriéndole por el rostro, aunque su voz seguía ordenándole vivir. «¿Por qué hizo eso? ¿Por qué recibió el disparo por mí?» Lazar abrió los ojos, aquellos ojos grises de acero ahora apagados de dolor, pero todavía fijos en su rostro, y una sonrisa débil y frágil tocó sus labios. «Porque usted me salvó sin necesitar una razón», susurró, cada palabra rota e irregular. «Yo solo quería, por una vez en mi vida, hacer lo correcto sin contar el costo. Usted me enseñó eso, Dileya». «Deje de hablar», dijo ella entre sollozos. «Guarde sus fuerzas. Va a vivir. No voy a permitir que muera en mi piso. ¿Me oye? No después de todo lo que hemos pasado». Y mientras se arrodillaba ahí bajo la luz titilante del fuego, sus manos empapadas de sangre presionando con fuerza contra la herida del hombre que había recibido una bala destinada a ella, Dileya comprendió que el círculo se había cerrado. Lo había sacado del fondo del lago congelado, y ahora él había pagado esa deuda con su propia vida. Dos personas que alguna vez fueron extrañas, que venían de dos mundos que no podrían haber estado más alejados, ahora estaban unidas por algo más profundo que la gratitud. Detrás de ella,
Marlo finalmente había logrado clavar a Cassius contra el piso. El asedio había terminado, pero la batalla por mantener vivo al azar apenas comenzaba. Marlo sostenía a Cassius contra el piso, y los matones que quedaban, una vez que vieron a su líder sometido y comprendieron que la emboscada había fracasado por completo, huyeron hacia la nieve, dejando a su comandante en manos de las mismas personas a las que habían venido a matar. Mientras Dileya seguía de rodillas junto al azar, presionando con fuerza la herida para detener el sangrado, escuchó al azar hablar débilmente, pero con claridad, dándole a Marlo una orden que ella no esperaba. No, dijo Lazar cuando vio el destello frío de intención en los ojos de Marlo, ese tipo de intención que la gente de su mundo elegía con tanta frecuencia. No lo mates. Marlo lo miró confundido, porque para él, la ley natural de ese mundo era que un traidor pagaba con su sangre, y nadie habría culpado al azar si hubiera ordenado la muerte del hombre que lo había enviado al fondo del lago. Intentó matarte, dijo Marlo en voz baja. Merece morir. Tal vez sí, respondió Lazar, su voz quebrándose por el dolor, pero cada palabra firme. Pero si lo mato, ¿en qué soy diferente a él? Viví toda mi vida bajo esa ley, vida por vida, sangre por sangre, y solo me trajo al fondo de un lago congelado. Estoy cansado de eso, Marlo. Giró la cabeza para mirar a Dileya, y en aquellos ojos grises de acero, apagados por el agotamiento, había una luz nueva que ella nunca había visto antes. Alguien acaba de mostrarme que todavía hay otra manera de vivir. Dileya le apretó suavemente la mano y no dijo nada, pero comprendió que acababa de ser testigo de un hombre eligiendo convertirse en una mejor versión de sí mismo, justo en el momento en que habría sido más fácil rendirse al odio. Lazar señaló hacia la pequeña tarjeta de memoria que había mantenido escondida, el segundo libro de cuentas que había guardado durante años como un arma de supervivencia. Todo está ahí, le dijo a Marlo. Cada transacción, cada flujo de dinero, cada nombre, incluyendo lo que Cassius ha hecho. Llama a la agente federal, no a la policía local. Pueden estar comprados. Llévalo directo a la gente de arriba a la que él no pueda alcanzar. Que la ley se encargue de él, y que se encargue de mí también si es necesario. He estado huyendo demasiado tiempo. Dileya lo miró, atónita por lo que acababa de escuchar. Aquel hombre, el jefe criminal al que medio Nueva Inglaterra temía, entregaba voluntariamente lo que podría destruir a su enemigo a la justicia, en lugar de tomar venganza con sus propias manos, y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus propios pecados también. Aquello no era rendirse. Era una elección, quizás la más valiente que un hombre como él jamás había hecho. En las horas siguientes, mientras la tormenta afuera finalmente comenzaba a desaparecer, todo se desarrolló con calma y orden. Marlo contactó a las personas en las que Lazar confiaba, y antes de que el cielo se aclarara por completo, vehículos federales aparecieron en el camino nevado, sus luces parpadeando en silencio en la madrugada. Cassius fue llevado esposado, y cuando pasó frente al lugar donde Lazar yacía esperando a los paramédicos, le lanzó a su primo una mirada cargada de odio. Pero Lazar solo le devolvió la mirada con una calma casi de lástima. Una vez te amé como a un hermano, dijo en voz baja. Espero que algún día entiendas que lo que perdiste no fueron los puertos. Cassius no respondió, y luego fue llevado afuera, desapareciendo de sus vidas, no por una bala en la oscuridad, sino bajo el peso de la ley y de pruebas que no podían negarse. Dileya se quedó en el umbral, una manta envuelta alrededor de sus hombros, mirando hacia el lago Cedar Hollow, donde todo había comenzado. La primera luz del amanecer extendía un rosa pálido y suave sobre el hielo, y el agua que una vez había tragado a un hombre vivo ahora yacía quieta y en paz bajo un cielo que se aclaraba. Pensó en aquella noche en que se había lanzado al agua helada sin saber a quién estaba sacando, pensó en todo lo que había sucedido desde entonces, y comprendió que a veces la justicia no viene del castigo, sino de la verdad finalmente expuesta a la luz. Detrás de ella, los paramédicos atendían al azar. Y por primera vez en días, Dileya sintió que podía respirar. La pesadilla había terminado. Pero al ver al hombre siendo levantado en la camilla, supo que algunas cosas entre ellos apenas comenzaban. Pasaron muchas semanas antes de que Lazar se recuperara lo suficiente como para sentarse sin hacer una mueca de dolor. Y durante ese tiempo, algo cambió silenciosamente entre ambos. Pippa había vuelto a casa a salvo, llenando la cabaña de risas y travesuras junto a los 3 cachorros, que ya eran notablemente más grandes, y Lazar, el hombre que una vez había hecho temblar a toda una región, se volvía extrañamente torpe y dulce cada vez que la niña corría a mostrarle un dibujo nuevo. Una tarde, cuando un raro sol de invierno entraba por la ventana,
Lazar le dijo a Dileya algo que llevaba mucho tiempo pensando. Hice que investigaran su caso, comenzó, y cuando vio a Dileya fruncir el ceño, levantó una mano para tranquilizarla. No para entrometerme, sino para entender. Sé lo que pasó en Chicago. Sé lo que le hicieron. Ese médico, ese hospital, la lista negra que sepultó su carrera solo porque se atrevió a decir la verdad. Dileya, lo que le hicieron fue injusto. Y tengo suficientes abogados, suficientes recursos para reabrir todo el caso. Puedo limpiar su nombre, ayudarla a ejercer otra vez, hacer que las personas que la destruyeron respondan por lo que hicieron. Y el aviso del banco, la orden de embargo de esta casa, continuó, su voz suavizándose. Eso es apenas una pequeña suma para mí. Puedo hacer que desaparezca mañana mismo, para que usted y Pippa nunca más tengan que preocuparse por tener un techo. Dileya se quedó en silencio un largo rato, y todo tipo de emociones enredadas se alzaron dentro de ella. Esa oferta, para una mujer tan agotada por la carga y el miedo como ella, debería haberse sentido como un sueño hecho realidad. Pero negó con la cabeza, lenta y firmemente. No voy a tomar su dinero, Lazar, dijo. Me sorprende, admitió él. La mayoría tomaría esto de inmediato. Ese es exactamente el problema, respondió Dileya, y su voz cargaba la fuerza tranquila que la había sostenido a través de sus años más oscuros. Toda mi vida, otras personas han decidido mi destino por mí. El hospital decidió que mi voz no importaba. La lista negra decidió que no merecía hacer el trabajo que amaba. El banco decidió que estoy a punto de perder mi casa. Estoy tan cansada de tener mi vida en manos de otra persona, ya sea que esa persona quiera destruirme o salvarme. Si dejo que use el dinero para borrar todos mis problemas, entonces solo estoy cambiando un tipo de dependencia por otro. Se detuvo, y cuando volvió a hablar, sus ojos estaban húmedos, pero su voz no tembló. No necesito que un hombre rico venga a salvarme como un príncipe de cuento de hadas. Necesito sostenerme con mis propios pies. Lazar la miró, y en lugar de decepción, un profundo respeto le cruzó el rostro. Entonces, ¿qué necesita? Preguntó con suavidad. Porque sé que no es tan necia como para rechazar toda forma de ayuda solo por orgullo. Dileya sonrió, una sonrisa cansada pero sincera, la primera que jamás le había dado. La verdad, dijo. Eso es todo lo que quiero. No necesito su dinero para pagar la deuda del banco. Encontraré una manera de manejarlo yo misma, como siempre lo he hecho. Pero sus abogados, las pruebas a las que usted puede acceder, ayúdeme a reabrir el caso en Chicago. No para que me regale mi inocencia, sino para que yo tenga la oportunidad de recuperarla por mí misma, para poder estar frente a la junta y decir la verdad que enterraron. Y para que esta vez, la justicia esté de mi lado. No quiero que reconstruya mi vida por mí. Solo quiero que me devuelva el martillo para poder construirla yo misma. Lazar la miró en silencio durante un largo rato. Luego asintió, y en aquel gesto había una comprensión completa. ¿Sabe? Dijo en voz baja. He pasado toda mi vida acostumbrado a que las personas vengan a mí buscando lo que puedo darles. Dinero, poder, protección. Usted es la primera persona que me mira y solo quiere una cosa, ser respetada como un ser humano igual. Extendió la mano, no como un gesto de dar, sino como un pacto entre dos personas paradas en igualdad de condiciones. Entonces le ayudaré a recuperar su voz, dijo, no como un regalo, sino como pago de un hombre que le debe la vida. El resto lo hará usted misma. Dileya colocó su mano callosa en la de él, y por primera vez en muchos años sintió que no estaba recibiendo lástima, sino entrando en una relación donde, por fin, era vista exactamente como la persona que realmente era, una mujer resiliente que había caído muchas veces, pero nunca se había rendido. La transformación de Lazar Vukovich no sucedió de la noche a la mañana, y eso fue exactamente lo que la hizo real. Una persona no puede borrar toda una vida con un solo juramento o un solo momento de despertar. Y Lazar entendía eso mejor que nadie. Hubo noches en que se quedaba sentado durante mucho tiempo junto a la ventana, mirando hacia el lago, luchando consigo mismo, con las cosas que había hecho en los años anteriores, con la parte de él que se había acostumbrado a resolver cada problema con poder y miedo. Pero cada vez que eso pasaba, pensaba en Dileya lanzándose al agua congelada para sacar a un extraño sin necesitar saber quién era. Pensaba en la forma en que ella lo había tratado como un ser humano y no como un jefe criminal. Y en eso encontraba algo que lo anclaba y lo mantenía alejado de volver a la vieja oscuridad. Lo primero que hizo fue lo más difícil. Comenzó a desmantelar, pieza por pieza,
el imperio clandestino que su padre le había dejado y que él había pasado su juventud construyendo. Las rutas turbias se cortaron. Los negocios ilegales terminaron, y lo que quedó de la compañía Vukovich se reestructuró en un negocio de transporte legítimo y transparente, una verdadera empresa logística que solo transportaba cosas que podían declararse a plena luz del día. Mucha gente de su antiguo mundo pensó que se había vuelto loco, que estaba tirando una fortuna por la ventana. Pero Lazar nunca se había sentido más claro en su mente. Por primera vez en su vida, se iba a dormir sin tener un arma junto a la cabeza. Pero lo más significativo, lo que Dileya sabía que había tocado la parte más profunda de él, fue la fundación que creó. Usó parte de su fortuna para establecer un fondo médico, una organización dedicada a ayudar a pacientes pobres sin seguro, a las personas que el sistema estaba dispuesto a abandonar, igual que había abandonado a su hermana muchos años antes. Llamó a la fundación con el nombre de su hermana. Y el día que colgaron el letrero, Dileya vio a aquel hombre grande quedarse de pie en silencio durante un largo rato frente al nombre grabado, sus ojos grises de acero brillando con algo que ella nunca había visto antes. Murió porque nadie estuvo dispuesto a salvarla, dijo en voz baja, su voz tensándose. Toda mi vida me vengué del mundo que la mató volviéndome todavía más cruel que él. Pero usted me mostró que la verdadera venganza no es esparcir más oscuridad. Es hacer lo que alguien debió haber hecho por mi hermana, salvar a las personas que nadie más está dispuesto a salvar. Dileya puso su mano sobre el hombro de él y no dijo nada, porque comprendía que había momentos en que las palabras solo disminuían lo que era sagrado. Miró a ese hombre, y no vio a un jefe criminal tratando de redimirse, sino a un ser humano que finalmente había encontrado el camino de regreso a la mejor parte de sí mismo, la parte que el dolor y el poder habían enterrado durante tantos años. La vida en la cabaña junto al lago volvió lentamente a la paz. Pero era una nueva clase de paz, más plena que antes. Pippa, ahora completamente sana y a salvo, se aferraba al azar con la facilidad inocente que solo poseen los niños, llamándolo con apodos graciosos y haciéndolo sentarse durante horas mientras ella le contaba historias. Y Lazar, un hombre que nunca había conocido la ternura de un hogar, recibía todo eso como alguien aprendiendo a vivir desde el principio. Aprendió a cortar leña para la chimenea. Aprendió a sentarse en silencio junto a Dileya en las tardes en que nevaba afuera de las ventanas. Aprendió a reír con honestidad en lugar de la sonrisa calculadora de un hombre de poder. Una tarde, cuando Pippa dormía profundamente y los tres perros yacían acurrucados junto a la chimenea, Lazar miró a Dileya y le dijo algo que nunca antes le había dicho a nadie. ¿Sabe? Antes de aquella noche en que me sacó de ese lago, creía que mi vida solo podía terminar de una manera. Tarde o temprano, con una bala o con agua fría. Nunca pensé que pudiera haber otro camino para un hombre como yo. Se detuvo, sus ojos suavizándose de una manera que ninguno de sus enemigos jamás habría imaginado. Usted no solo me sacó de esa agua, Dileya. Me sacó del hombre en que me había convertido. Dileya sonrió, y afuera, el lago Cedar Hollow reflejaba en silencio la luz de la luna. El agua que una vez casi se lo había llevado todo, ahora yacía en paz como una promesa, que incluso las cosas que parecen congeladas para siempre pueden algún día descongelarse y volver a fluir. Pasó un año, y el invierno volvió al lago Cedar Hollow, pero esta vez llevaba un rostro completamente diferente. La nieve seguía cayendo en un manto blanco difuso. El lago todavía se congelaba en silencio bajo el cielo gris, pero la pequeña cabaña en la orilla ya no era el refugio solitario de una mujer desesperada. Se había convertido en un verdadero hogar, cálido con la luz de las lámparas y vivo de risas. Pippa, ahora de 7 años, sana y llena de vida, corría por la nieve con sus 3 fieles amigos. Humo, Abedul y Bel ya no eran las pequeñas criaturas temblorosas que una vez habían luchado en el agua congelada. Se habían convertido en 3 perros fuertes y hermosos, siempre cerca de la niña, todavía llevando el instinto protector que había hecho que esa familia los eligiera desde la primera noche. Las risas de Pippa se mezclaban con los ladridos alegres de los perros en el aire claro y frío, y era el sonido más hermoso que esa casa jamás había conocido. Dentro, Dileya colgaba un nuevo certificado en la pared, la licencia para ejercer que había recuperado con su propio esfuerzo. Con el apoyo de los abogados que Lazar le había presentado, había vuelto a Chicago, se había presentado ante la junta médica, y esta vez no había estado sola, no había sido aplastada bajo el poder de otro. La verdad que la gente había enterrado durante años finalmente había salido a la luz. Su nombre fue limpiado, y el médico de aquellos años atrás había sido obligado a enfrentar las consecuencias de su negligencia. Dileya no había tomado un solo dólar para reconstruir su vida.
La había recuperado ella misma, pieza por pieza, con manos callosas y una voluntad que nunca se rindió. Y ahora, en la puerta de la cabaña, colgaba un pequeño y modesto letrero, una clínica donde atendía tanto a personas como a animales de todo el campo alrededor del lago, donde continuaba haciendo el trabajo que amaba con todo su corazón, el trabajo que ninguna lista negra podría volver a quitarle. Mientras el sol comenzaba a ponerse, un auto giró en el camino nevado, y Lazar bajó de él. Ya no era el jefe criminal al que toda la región temía, ya no llevaba el aire frío y peligroso de un hombre que siempre tenía que vigilar su espalda. Llegaba como un hombre cualquiera regresando a casa después de un día de trabajo honesto. Su compañía de logística, ahora operando con transparencia a plena luz del día, y la fundación médica, nombrada en honor a su hermana, ya habían salvado a cientos de personas que el sistema una vez estuvo dispuesto a abandonar. Cuando Pippa lo vio, gritó de alegría y corrió hacia él, los 3 perros trotando tras ella, y Lazar se arrodilló para atraparla con una sonrisa cálida y sincera. La sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado algo que el dinero y el poder nunca habían podido comprarle. Dileya se quedó en la puerta observando la escena, y su corazón se llenó de una paz que durante mucho tiempo había creído que jamás volvería a sentir. Miró hacia el lago, donde todo había comenzado aquella noche fatídica y nevada, hacía tanto tiempo. El agua que una vez había rugido, una vez había tragado, una vez casi se lo había llevado todo, ahora yacía quieta bajo el atardecer. Y supo que cuando llegara la primavera, el hielo se derretiría, el agua volvería a fluir, y la vida crecería una vez más. Igual que 2 personas que habían sido congeladas por la vida y por sistemas injustos, una mujer despojada de su voz y un hombre prisionero en la oscuridad de su propia creación, finalmente habían aprendido a descongelarse, a perdonar, a vivir de nuevo. Porque ningún corazón está tan congelado que no pueda volver a calentarse. Y ninguna persona está tan perdida que no pueda encontrar el camino a casa, una vez que alguien esté dispuesto a extender una mano sin preguntar quién es. La historia de Dileya y Lazar nos recuerda una verdad simple pero profunda, que la bondad incondicional tiene el poder de curar heridas que parecen no tener cura jamás. Que la dignidad de una persona no está en si es rica o pobre, fuerte o débil, sino en cómo trata a los demás. Y que, a veces, todo lo que se necesita es una sola persona lo suficientemente valiente para creer en la bondad, para cambiar todo un destino. Si esta historia te tocó el corazón, por favor presiona el botón de me gusta y comparte este vídeo con las personas que amas, para difundir este mensaje hermoso. No olvides suscribirte a nuestro canal para que cada día puedas escuchar más historias significativas y conmovedoras. De verdad esperamos saber cómo te sentiste con esta historia. Así que por favor déjanos un comentario y comparte los pensamientos que vienen desde lo más profundo de tu corazón, porque cada línea que compartes es una fuente preciosa de aliento para nosotros. Gracias por escuchar hasta el último momento. Que tú y tus seres queridos siempre tengan abundante salud, y que cada día esté lleno de alegría, paz y felicidad. Adiós, y nos vemos en la próxima historia.